Soy la profesora Eliana Gabay y hoy vamos a trabajar con el material didáctico para epistemología de la geografía, coexistencia de enfoques, posmodernismo, geografías culturales, geografías postcoloniales, que es el último tema de la materia. Y esta materia, epistemología de la geografía, se dicta en las 3 carreras de grado universitario del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, un cuyo corresponde el video a junio de 2020. Lo primero que vamos a abordar es la noción de complejidad para Edgar Morin. Para Edgar Morin existe complejidad cuando no se pueden separar los componentes que constituyen un todo. Por ejemplo, no se puede separar lo económico, lo político, lo sociológico, lo psicológico, lo espacial. Es decir, que para Edgar Morin hay complejidad cuando existe un tejido interdependiente e interactivo entre las partes y el todo. Este autor propone desarrollar un conocimiento y cultivar un modo de pensamiento capaz de abordar la situación humana afrontando la complejidad que caracteriza al mundo contemporáneo. Morin está muy a favor de la transdisciplinaridad y de, por lo tanto, superar los saberes parcelados, compartimentados, que son propios de las disciplinas científicas. Esto sería como un saber o un objeto de estudio propio de la geografía, de la historia, de la sociología. Lo que propone Morin es como que tener un objeto de estudio que puede ser compartido por todas estas disciplinas. Eso es lo transdisciplinar. Y también propone abordar las realidades o problemas contemporáneos de la actualidad en forma transversal y multidimensional. Vamos a hacer una comparación entre el paradigma científico cartesiano y el paradigma de la complejidad según Edgar Morin. El paradigma cartesiano, que es propio de toda esa matriz científica eurocéntrica y anglosajona, propia de Occidente, coloca el énfasis en las partes, mientras que el paradigma holístico o complejo, que es el que propone Edgar Morin, coloca el énfasis en el todo. Respecto de la relación sujeto-objeto, el paradigma cartesiano separa el objeto del sujeto, el paradigma complejo, el sujeto forma parte del objeto y por lo tanto es un objeto, el sujeto es un sujeto epistémico, ¿no? Que está sujeto, aunque repita la palabra, perdón, a conocer. Todo investigador, que quien viene a ser el sujeto, asume que es parte del objeto de estudio. Y por eso esa reflexión epistémica se le denomina sujeto epistémico. Respecto a la relación objeto-entorno, se aísla el objeto del entorno en el paradigma cartesiano de corte occidental y en el caso del paradigma de la complejidad se asocia al objeto con su entorno. El tipo de ciencia en el cartesiano es una ciencia objetiva que promueve la disciplinariedad, como dijimos antes, y en cambio, en el paradigma de la complejidad, la ciencia es epistémica y promueve la transdisciplinariedad. El tipo de razón, que esto es muy importante. La razón en el paradigma cartesiano, propio de esa forma de mirar la ciencia del mundo europeo y anglosajón occidental, es una razón cerrada y totalizante, donde se trabaja con verdades absolutas, en tanto que en el paradigma de la complejidad la razón es abierta y compleja y se acepta que toda verdad es provisoria. En el marco de que Edgar Morin plantea la teoría de la complejidad a fines del siglo XX, también surgen todo un fenómeno cultural y epocal al cual se le denomina posmodernidad. Los principales expositores de la posmodernidad o los principales autores que escribieron en la década del 80, 90 sobre la posmodernidad son Lyotard, Lipovetsky y Bátimo. Lyotard, reconoció que en fines del siglo XX había como diferentes lenguajes en los discursos académicos, en los discursos científicos, y se opuso al metalenguaje, que es lo que propone el positivismo lógico o neopositivismo en las ciencias. Lipovetsky, en cambio, enfatizó en su obra que se produjo con este cambio epocal de la posmodernidad un cambio de valores, es decir, se pasó de una cultura que juzgaba, por ejemplo, con moral, a una cultura
que es posmoral, donde la moral está mucho más relativizada, y que también es una cultura mediática, donde los medios de comunicación van a impactar muchísimo sobre la composición de los valores de los individuos o sujetos. Bátimo, en cambio, va a festejar que se produzca la caída de los grandes relatos y de lo sublime, que de alguna manera estaba vinculado a esos grandes relatos, como el marxismo, ¿no? Que el marxismo proponía que el motor de la historia era la lucha de clases y que se iba a terminar vía la lucha de clases, derribando al sistema capitalista para llegar al sistema socialista. Eso es un gran relato. Entonces lo que Bátimo dice es que la posmodernidad lo que hace de alguna manera es poner en crisis esos grandes relatos. Por lo tanto, los rasgos de la posmodernidad se reflejan en un rechazo a la razón totalizante, se acusa a los grandes relatos de la modernidad, como mencioné recién, el marxismo. También se, critica la fragmentación de la sociedad y se reconoce que cada grupo tiene su lenguaje, su código, su ideología, por lo tanto no puede haber una igualdad totalizante, y el predominio también en la esfera del arte de que exista el collage, la mezcla de estilos, etcétera, que también esto también se refleja en la arquitectura. Lo posmoderno impactó sin duda en el discurso científico porque desconfía de los lenguajes formales propios de una ciencia positivista, neopositivista y de corte naturalista, que considera que la ciencia va a llegar a un saber cúspide, y el posmodernismo va a estar muy vinculado a, de alguna manera, desestimar la certidumbre que tiene la ciencia. Aparecen en relación al posmodernismo también sobre finales del siglo XX algunas posiciones, unas en contra del posmodernismo, como la de Sokal, que él sostiene que el discurso posmoderno constituye como si fuese una impostura intelectual. En realidad dice que cualquier persona que trabaje en la academia o en un instituto de investigación científico puede publicar, y muchas veces lo que se publica no tiene la suficiente composición o relato, tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista empírico. Entonces lo que puede pasar es que se termina debilitando la ciencia, y fundamentalmente las que más se debilitan en este sentido, cuando se relativiza tanto todo lo que se puede publicar y producir, son las ciencias humanas y sociales. Después también tenemos una postura diferente, que es la de Boaventura de Sousa Santo, quien propone que la ciencia tiene que oponerse a la razón occidental, y por lo tanto dice que tiene que asumirse que hay una ruptura entre ciencia y sentido común, que eso es lo que siempre propuso la razón occidental. Esa ruptura hay que superarla. Es decir, hay que asumir que eso hay que superarlo, y por lo tanto tenemos que vincular el conocimiento científico con los conocimientos cotidianos del sentido común, pero también con los conocimientos de los silenciados, los marginados, que muchas veces no se tienen en consideración en las instituciones académicas. También considera a la actividad científica como un proceso de autorreflexión, privilegia el saber científico, pero para la transformación del mundo, no para la reproducción del saber científico en sí mismo, y acepta la verdad ya no ni como absoluta ni como provisoria, sino como una relación de fuerzas, es decir, en determinado momento dentro de las distintas disciplinas científicas o de la ciencia en su conjunto se imponen determinados modelos de pensamiento, conjuntos de ideas que se sistematizan, y esas ideas que se van imponiendo y que resultan hegemónicas es lo que constituye la relación de fuerza, y es lo que se acepta como verdad. Es crítico igual respecto de esto, porque su pensamiento, cuando lo va desarrollando en el siglo XXI, apuesta más bien a derrumbar esa noción de que la verdad que se impone por una relación de fuerza es fundamentalmente la verdad de la ciencia occidental, colonizadora y capitalista. Respecto de la geografía posmoderna, nos vamos a centrar en la obra de Edward Soya,
del posmodernismo en geografía, que se publica, una versión en portugués es la que voy a utilizar, que fue publicada en 1900, o sea, la obra original se publica en 1989, pero yo me voy a basar en la traducción al portugués de 1993. Edward Soya, en este libro de 1989, apuesta a la recuperación de la problemática del espacio, pero desde la teoría crítica. Él piensa que desde la teoría crítica se va a oponer a las universalizaciones abstractas y transhistóricas, es decir, que van más allá de la historia. Va a cuestionar los naturalismos, los empirismos, los positivismos. También va a estar en contra de los fatalismos o fanatismos religiosos e ideológicos, y va a cuestionar cualquier conceptualización del mundo que de alguna manera congele la fragilidad del tiempo. La posibilidad de que en el tiempo no es un continuo lineal, sino que en el tiempo hay rupturas y que siempre se puede rehacer la historia. Soja encuentra entonces que hay una historia del espacio ligada a la apropiación del capitalismo, y en esta obra va a ir desarrollando las distintas etapas para decir que la etapa posmoderna sería la cuarta etapa, aceptando aún en 1989 que el concepto de posmodernidad ya estaba siendo cuestionado por varios autores. La reafirmación del espacio en la teoría crítica para Edward Soya no es más ni menos que apostar a la interpretación materialista de la espacialidad. Es decir, es aceptar que la espacialidad está producida socialmente y que existe tanto en formas sustanciales, que son espacialidades concretas, como en un conjunto de relaciones entre individuos y grupos. Este autor diferencia al espacio originado socialmente del espacio físico que corresponde a la naturaleza material, y del espacio mental, que es el espacio del conocimiento y de la representación, ¿no? También Soja sostiene que la reafirmación del espacio en la teoría crítica social lo que supone es asumir uno como investigador o como geógrafo que hay una praxis política que debe ser crítica, y se tiene que avanzar hacia una desconstrucción de un historicismo que hasta el momento, hasta el año en que publicó su obra, él lo consideraba como un historicismo cerrado. Bueno, respecto de la dialéctica del espacio, él distingue tres tipos de espacio. El primer espacio, que le llama espacio percibido, que se refiere al mundo experimentado directamente de los fenómenos que se pueden cartografiar y que son empíricamente medibles. Esta espacialidad materializada es la que más ha utilizado la geografía, y por lo tanto es como la que está más vinculada a la tradición de las geografías humanistas. El segundo espacio para Soya es el espacio concebido, que por el contrario piensa que es un espacio mucho más subjetivo e imaginado, que está mucho más preocupado por las imágenes y las representaciones de la espacialidad, por los procesos pensados que supone o que modelan tanto las geografías humanísticas como otras subdisciplinas dentro de la geografía, y lo que él apuesta es al desarrollo de la imaginación. Por eso termina aludiendo al tercer espacio, que él le denomina el espacio vivido, que representa una manera diferente de pensar las geografías humanas, destacando fundamentalmente desde la perspectiva de una teoría crítica que la espacialidad no se puede entender sin la historicidad y sin la socialidad que es intrínseca a la misma espacialidad. Conclusiones respecto de la obra de Edward Soya. Bueno, él, que se lo ha posicionado como un geógrafo posmoderno, considera que la cultura posmoderna, con su sujeto descentrado, puede ser el espacio donde se rompan las ataduras, que pueda proporcionar oportunidad para nuevas y variadas formas de vinculación. Hasta cierto punto, rupturas, superficies, contextualidades, una multitud de otros sucesos que crean brechas para hacer un espacio para prácticas de oposición, que ya no necesita que los intelectuales estén confirmados a estrechas esferas separadas sin ningún tipo de conexión significativa en el mundo cada día. Un espacio que sea para el intercambio crítico
y este puede muy bien ser el sitio central futuro de una lucha de resistencia o un punto de encuentro donde se produzcan acontecimientos nuevos y de carácter radical. Vamos a tomar, para cerrar esta clase, la propuesta de Perla Sussman de un artículo que publicó en 2002 acerca de las geografías disidentes. Ella dice que la discusión sobre el término geografías disidentes nos conduce a plantear que el vínculo entre prácticas y saberes respecto del espacio puede ser pensado con un carácter emancipatorio. Esto lleva a que se vaya constituyendo como un campo de estudio nuevo que va a poner su centralidad en el papel de la cultura, en el proceso de creación de significados, de identidades e incluso de formas de discriminación presente en los conflictos que se viven en el mundo actualmente, y que todos esos conflictos emanan espacialidad. La propuesta de las geografías disidentes nos llevaría a reconceptualizar cuál es la participación del geógrafo en tanto un intelectual que va a reivindicar, o sea, que va, digamos, a estar a favor de las reivindicaciones que hacen los sectores populares, los sectores marginados, y por lo tanto estas reivindicaciones, digamos, van a alimentar su práctica teórica como también su propia práctica política. Dentro de estas geografías, de este amplio aspecto de geografías disidentes, ella reconoce, Perla Sussman, la geografía del género, las geografías postcoloniales y las nuevas geografías culturales. La geografía del género va a buscar develar la importancia de la diferencia de género entre hombres y mujeres, y también, bueno, nuevos géneros que se están trabajando en el presente, porque el texto es el de 2002, esto yo lo agrego. Es decir, que la geografía del género lo que busca es mostrar esas diferencias de género que sean en el mercado de trabajo, que sean en términos culturales, en términos de identidad sexual, y va a definir ideas y cómo el género va a definir ideas dentro de la geografía, pero también prácticas que son espaciales. Respecto de las vertientes postcoloniales, se van a orientar a analizar críticamente la forma en que el poder colonial fue ejercido, fue legitimado, resistido y superado, y que digamos, poder colonial claramente se materializa en el espacio, y hay todo un legado económico, político, cultural de esa forma de dominación que dejó la colonización, y que esto se refleja fundamentalmente en los espacios de las excolonias. Por lo tanto, la geografía se va a interesar por las representaciones que emanan de los textos, de las cartografías e incluso de imágenes fotográficas que fueron recuperadas como instrumentos que permiten dar cuenta de las formas de construcción de dominación que se tuvo en el pasado, no solo económica, sino culturalmente, a través de aspectos como las diferencias de clase, las diferencias de género y las diferencias étnicas y raciales. Pero también las geografías postcoloniales no solo estudian el pasado, también estudian cómo esas diferencias, cómo sigue habiendo un pensamiento colonial y que hay que cuestionarlo en el presente. Y finalmente, Perla Sussman habla de las geografías culturales que, digamos, van a estar relacionadas con las ideas, los valores, las creencias, tanto asociadas a objetos materiales como simbólicos. Es decir, las geografías culturales se van a ocupar del abordaje de la sociedad y de su relación con el proceso de producción espacial. Estas geografías culturales van a tener en cuenta en la participación del espacio un elemento constitutivo, como la política, es decir, no van a disociar la cultura de la política, y esto va a remitir a que cuando se aborde la cultura también se aborden conceptos como estrategias de poder y de resistencia. Una perspectiva, la de la política, la de las estrategias de poder y la de la resistencia, que estuvo omitida en todas las geografías culturales anteriores a la década del 80. Bueno, finalmente cierro esta clase mostrándoles cuál es la bibliografía consultada para realizar este video. Muchas gracias por su atención.